A ver, jóvenes, buenos días a todos los que se han conectado. Vamos a empezar la clase de hoy día, ¿ya? Tiene que ver con el tema de óptica. En la primera sesión de clase ya les había explicado sobre el sílabus. Se les ha enviado también el sílabus. Entonces, el primer tema que vamos a ver en esta sesión 2 de clase es el tema que tiene que ver con óptica. Ya, bueno, la óptica estudia lo que es la luz, ¿no? Una de las aplicaciones de la óptica es lo que tenemos hoy en día para las telecomunicaciones, que es el uso de la fibra óptica, ¿no? Que transmite información a través de los rayos de luz, ¿no? Entonces, generalmente las aplicaciones de la óptica están referidas a todo lo que es sistemas de telecomunicaciones. Es una de las aplicaciones que tiene la óptica, ¿no? Entonces, la óptica, como dice la teoría, bueno, es una ciencia que es parte de la física, que estudia el comportamiento de la luz, ¿no? Involucra la generación, propagación y detección de la luz. Parte de su importancia actual radica en lo que es el impacto tecnológico, ya les dije, todo lo que es telecomunicaciones, en este caso, algunas otras aplicaciones como son los láseres, la fibra óptica y lo que son los semiconductores. O sea, son materiales que transmiten información a altas temperaturas, ¿no? A eso se le llaman los semiconductores, que generalmente son aquellos componentes que están dentro de un equipo, ya sea un celular, una laptop, una computadora, ¿no? Equipos de dimensiones pequeñas, ¿no? A eso se le llaman semiconductores. Bueno, y otra de las aplicaciones de la óptica ha sido lo que es elaborar materiales, ¿no? Eh, que aporten, en este caso, a la medicina, como son los lentes u otros equipos eh, utilizados en la actualidad para mejorar el sentido de la visión, ¿no? Bueno, como decía la óptica estudia la luz, ¿no? Que la luz es una forma de energía, está formada por campos eléctricos y magnéticos, es energía electromagnética. Entonces hay que dominar un poco de lo que ustedes han visto en el curso anterior de Física 2, todo lo que es eh, electricidad y magnetismo, ¿no? Para poder comprender estos temas, ¿no? Entonces se dice que la luz está formada por dos campos, un campo eléctrico y un campo magnético. También se dice que es una energía electromagnética, ¿no? Eh, las teorías acerca de la luz, ¿no? Son las siguientes, ¿no? Óptica geométrica, que es la que vamos a ver hoy día, óptica ondulatoria, óptica electromagnética y óptica cuántica. Entonces hay cuatro teorías eh, acerca de la luz, ¿no? Acerca de la propagación de la luz, de su comportamiento, ¿no? Generalmente se dice que la luz tiene un comportamiento dual o doble, ¿no? Se comporta como una onda, se comporta como una onda y se comporta como una partícula. Esa partícula se le denomina fotón.
Entonces, por eso dice que la luz está conformada por una serie de partículas llamadas fotones. Muy bien. Entonces aquí tenemos, bueno, nuestra principal fuente de luz que tenemos nosotros es el sol. El sol. También quizás han visto el espectro electromagnético, ¿no? La luz, en este caso, tiene diversas frecuencias, ¿no? Nosotros, con nuestra visión, solamente puede ver un determinado rango que se llama luz visible, ¿no? Es este rango que ves acá, pero la luz al ser onda, ¿no? También es una onda electromagnética, ¿no? Que es utilizada en diversos aspectos, ¿no? Y eh, esa onda o esa onda propagada, ¿no? Es utilizada para, o se puede visualizar a través de los diversos equipos, como ves ahí. Y va a depender de su frecuencia, va a depender de su frecuencia. Postulado de la óptica geométrica. Bueno, aquí tenemos algunos postulados. Dice, la luz se propaga en forma de rayos. Los rayos son emitidos por la fuente de luz. Un medio óptico está caracterizado por una cantidad n llamado el índice de refracción, el cual es la razón entre la velocidad de la luz en el vacío y el medio. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a ver más adelante. En un medio heterogéneo, el índice de refracción es una función de posición. El principio de Fermat, rayos viajando de un punto A a un punto B siguen una trayectoria tal que el tiempo de viaje es un extremo entre trayectorias vecinas. La luz viaja a lo largo de la trayectoria de menor tiempo. Propagación rectilínea. Bueno, se dice que la luz se propaga en una línea recta. Eso cuando la teoría, o cuando se habla de la teoría ondulatoria, geométrica, ¿no? Que la luz se propaga en una línea recta, como un rayo, ¿no? Ahí vemos una imagen, ¿no? Que nos dice que la luz se está propagando en línea recta. Algunas leyes que vamos a ver, como es la ley de la reflexión, ¿no? Que dice, bueno, en una superficie pulida, llega un rayo de luz en la primera parte de óptica geométrica, llega un rayo de luz y este rayo tiende a reflejarse, ¿no? Eso se llama el fenómeno de reflexión. Y hay ciertas leyes para eso, ¿no? Ahí vemos, ¿no? La ley de la reflexión, ¿no? En una práctica de laboratorio. Y la ley de la refracción, ¿no? La ley de la refracción dice que tienes una superficie, ¿no? Vino un rayo de luz, ¿no? Ese rayo de luz atraviesa la superficie, ¿no? Y a ese atravesamiento se le llama refracción. Atraviesa una parte y una parte sale reflejada. Entonces a eso se le llama el fenómeno de refracción y también hay una ley, en este caso la ley de Snell, ¿no? Que nos permite calcular sobre todo los ángulos, ¿no? Debido a que como es una óptica geométrica, ¿no? En geometría, una de las principales características es que en una figura hay determinados ángulos, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a permitir estas leyes, ¿no? Ahí tenemos la refracción, ¿no? Principio de Fermat. Dice, la luz viaja de un punto a otro en la trayectoria que toma el tiempo mínimo. Entonces, la luz tiende a viajar en la trayectoria donde su tiempo, o sea, donde no hay obstáculos. O sea, que le permita llegar en el menor tiempo posible. Ese es el principio de Fermat. Y tenemos un espejo y dos imágenes. También a través de los fenómenos de
reflexión, una de las aplicaciones es el uso de las construcciones de las lentes, ¿no? Que nos permiten generar imágenes, ¿no? Y también acá hay un comportamiento, como ves acá estas fórmulas, llamadas fórmulas de Descartes, que lo vamos a ver al detalle, ¿no? En la siguiente presentación. Bueno, aquí tenemos, esta es la parte introductoria, acerca de la naturaleza de la luz. Listo. Y vamos a ver qué tenemos acá. Bueno, ahora sí vamos a ver el fenómeno de reflexión. Bueno, aquí vamos a ver lo que es algunos diagramas de reflexión, absorción y refracción de los rayos de la luz. Ilustrar gráficamente la reflexión de la luz en espejos planos, convexos y cóncavos. Estos fenómenos de reflexión se dan en estos espejos. Definir e ilustrar su comprensión real, virtual, derecha, invertida, alargada y reducida. Eso se refiere a las imágenes. A la construcción de imágenes. Hay cierta regla, ¿no? Usa la óptica geométrica para dibujar imágenes de un objeto a varias distancias desde espejos convergentes y divergentes. Vamos a ver, ¿qué dice acá? Dice, bueno, la óptica geométrica. Ya les dije que la óptica tiene diferentes maneras de comportarse. Una de ellas es que tiene naturaleza geométrica. Se comporta como un rayo, ¿no? Dice, en el estudio de cómo se comporta la luz es útil usar rayos de luz. Y el hecho de que la luz viaja en líneas rectas. Ahí vemos, ¿no? Cuando la luz golpea la frontera entre dos medios, bueno, aquí vemos dos medios, pueden ocurrir tres cosas, ¿no? La reflexión, la refracción o la absorción. Lo más comunes, o los principios más comunes que vamos a ver, es la reflexión y la refracción, ¿ya? Sus leyes. Dice, reflexión, un rayo de luz desde el aire, bueno, desde el aire, el agua, golpea el agua y regresa al aire, ¿ya? De ahí se ha producido el fenómeno de reflexión. El rayo de luz o la luz que tiene comportamiento de un rayo, en este caso no atraviesa la superficie del agua, ¿no? Simplemente llega y es reflejada. La refracción dice, un rayo se dobla en el agua hacia la línea normal. Entonces aquí tenemos que la luz llega, ¿no? Y una parte de ella atraviesa la superficie de agua, ¿no? Esta línea que es punteada se llama línea normal. Y absorción, un rayo se absorbe atómicamente en el agua y no reaparece, ¿no? Esos son los tres conceptos fundamentales. Algunas leyes. Como ves ahí, hay una normal. La normal es, se puede decir, el punto de concurrencia de ambos rayos.
tanto el rayo incidente como el rayo reflejado. Y ambos hay un ángulo ahí, ¿no? Ese ángulo se llama ángulo de incidencia. Y el que se forma con la normal, el rayo, se llama ángulo de reflexión. A ver, Vázquez Soto, si puedes apagar tu cámara. Ya. Todos los ángulos de los rayos se miden con respecto a la normal. O sea, todos esos ángulos que ves ahí, o los dos ángulos que se han formado, se miden con respecto a esta línea. El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están todos en el mismo plano. Eso se refiere a esto, ¿no? Todos estos, los elementos se encuentran en un solo plano, ubicados en un solo plano. Los rayos son completamente reversibles, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, no? Que chocan en la superficie y rebotan, ¿no? O al contrario, ¿no? Pueden ir en diferentes sentidos. Uno de los o estos fenómenos de reflexión se dan en los espejos, ¿no? Un espejo. Bueno, nosotros tenemos el concepto común de lo que es un espejo, ¿no? Es una especie de vidrio, ¿no? Bueno, hay ahora de forma rectangular, eh, de forma de elipsoide, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Donde tú, bueno, reflejas tu imagen, ¿no? Eso es lo que vamos, pero hay ciertas leyes ahí, ¿no? Hay ciertas leyes, ¿no? Vamos a ver el concepto de espejo plano, ¿no? Un espejo plano es una superficie enormemente pulida que forma imágenes al reflejar la luz uniformemente, ¿no? Ahí tenemos lo que nosotros tenemos en el hogar, ¿no? Un espejo. Lo que hace es formar una imagen, ¿no? Quizás eh, generalmente la imagen es dependiendo del tamaño del espejo, ¿no? Puede ser pequeña, quizás puede ser grande. eh, y para eso hay una ecuación, ¿no? Que se llama la ecuación de Descartes, sobre todo para determinar las distancias del espejo a la imagen o del espejo al objeto. El objeto es el que se mira, y la imagen lo que se forma. O sea, hay dos, en general, aquí hay dos cuerpos, ¿no? Uno que es el objeto y el otro que es la imagen. Dice, las imágenes parecen ser equidistantes detrás del espejo y derecha e izquierda están invertidas. Eh, ¿A qué se refiere esto? Cuando se refiere a derecha, quiere decir que tiene la misma, se puede decir la misma forma. A eso se refiere una imagen derecha. Invertida, porque si este es el objeto, esta imagen puede salir en sentido contrario. A eso se denomina invertida. Y quizás de menor tamaño. Ya.
Algunas definiciones. Ahí tenemos lo que te decía, ¿no? El objeto y la imagen. El objeto está representado con la letra P, su distancia del espejo al objeto, y del espejo a la imagen con la letra Q. Quizás en algunos textos lo vas a encontrar, en vez de P le ponen a veces S y a este le ponen S', o al contrario, ¿no? A este S' y al otro S, o R, o R o R', cualquier letra, pero lo que hay que entender es que hay dos distancias. Lo común es P y Q, ¿no? ¿Quién es P? Es la distancia del espejo al objeto, y ¿quién es Q? La distancia del espejo a la imagen. Ahí tenemos. ¿Qué se cumple? Un espejo plano. Un espejo plano, vemos que es un espejo de forma rectangular, que las distancias son iguales. O sea, ya tenemos dos variables. Entonces ya conocimos dos variables. En este caso, la distancia al objeto y la distancia a la imagen. Y los ángulos también, en este caso, que se forman, son iguales. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. Tenemos. En la formación de imágenes también se habla de lo virtual y de lo real, ¿no? Ustedes han escuchado lo que es, ¿cómo es esto? Lo que se está hablando, lo que es real y lo que es virtual, ¿no? Pero hay una palabrita no me acuerdo en este momento, que tiene que ver con imágenes virtuales, ¿no? Que es una especie de equipo, ¿no? Que se pone en la cabeza, ¿no? Y ves imágenes no reales, pero sí virtuales. Entonces hay dos tipos de imágenes. Realidad virtual, esa es la palabra, ¿no? Comúnmente se habla ahora de la realidad virtual, que no es una realidad real, ¿no? Sino es virtual, es supuestamente imaginaria, se puede decir. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Eso se refiere a las imágenes que se forman. Ahí tenemos el objeto, ¿no? Está delante del espejo, a eso se llama objeto real. Y a la imagen que se ha formado atrás, se llama imagen real. O sea, lo que tú ves en tu espejo, lo que tú miras en tu espejo, a esa imagen se llama en física imagen virtual. Está detrás del espejo. Claro que tú lo ves al frente, ¿no? Pero lo que está en sí está detrás y hay una cierta distancia. Entonces las imágenes y los objetos reales se forman mediante rayos de luz reales. Las imágenes reales se pueden proyectar en una pantalla. Ahí tenemos. Entonces, esos son los dos tipos en este caso, cuando se habla de real y cuando se habla de virtual. Que va a depender del espejo, ¿no? Aquí estamos viendo un espejo plano, pero vamos a ver espejos donde las imágenes se forman adelante y quizás invertidas, ¿no? Entonces acá dice las imágenes y los objetos virtuales en la realidad no existen, sino que solo parecen estar en una ubicación, ¿no? Como te digo, es algo imaginario, pero que en realidad simplemente es una proyección del objeto. Muy bien. Dice, las imágenes virtuales están en el lado opuesto del espejo a los rayos entrantes. Aquí tenemos imagen de un objeto puntual, un espejo plano, ¿no? Ahí está, ¿no?
Aquí tenemos el objeto, ¿no? Viene un rayo de luz, se refleja y su proyección de este rayo de luz es el que forma la imagen, ¿no? Es el comportamiento de un espejo, en un espejo plano, ¿no? Cómo se forma la imagen. Entonces a eso se le llama imagen virtual. Tenemos también, para formar una imagen, aquí ves dos, no es que hay dos imágenes, ¿no? Para formar una imagen como mínimo es a 2 o 3 rayos de luz. Con eso se puede formar una imagen. Acá dice la imagen al parecer está a la misma distancia detrás del espejo sin importar el ángulo de visión, ¿no? Entonces, tanto el objeto como la imagen en un espejo plano tienen la misma distancia. Por ejemplo, aquí tenemos una guitarra, ¿no? Entonces, está delante del espejo, ¿no? Y supuestamente se debe formar detrás de este espejo plano, ¿no? Vemos el primer rayo, el segundo rayo, y ahí se va a formar. Eso es lo que sucede en la realidad, ¿no? Eso es lo que sucede, o lo que nosotros vemos, pero esa es la naturaleza de la luz a través de rayos para formar esa imagen. Eso es lo que ha sucedido, ¿no? Un rayo que está dirigido en la parte inferior del cuerpo y un rayo en la parte superior. Esos dos rayos, al reflejarse en ese espejo plano, sus prolongaciones han dado origen a la imagen, ¿no? Es una imagen virtual. Entonces la imagen de arriba y de abajo de la guitarra muestra la inversión de adelante a atrás, de derecha a izquierda. Bueno, ahí es como ha visto una pequeña, se puede decir, rotación, ¿no? Para que se dé la formación de esa imagen. Términos de espejos esféricos. Ahí tenemos otra forma de espejos ya. Ya no un espejo plano, sino un espejo esférico. Generalmente los espejos esféricos, ¿quién los utilizan? Los automóviles, ¿no? El sistema de transportes utiliza espejos esféricos o medios ovalados. Aunque algunos son planos, pero generalmente tienen una especie de ovalación que permite que la imagen se vea en menor dimensión, se vea más pequeña. A eso se le llaman espejos esféricos. Un espejo esférico se forma mediante las superficies interior, a esta superficie interior que tú ves acá, se le llama cóncava. A la superficie interior se le llama cóncava. Y a la exterior, ¿no? A la exterior se le llama convexa. ¿Qué más? Dice, bueno, aquí se muestra un espejo esférico cóncavo con identificación de sus partes. Se ve algunas partes de este espejo esférico cóncavo. Centro de curvatura, ¿no? Radio de curvatura, vértice, abertura lineal, ¿no? Esos son algunos elementos del espejo cóncavo, ¿no? Es como si fuera una parte de una circunferencia. Y ese espejo cóncavo está supuestamente formando parte de esta circunferencia y tiene ciertos elementos, ¿no? Su centro, su vértice, su radio y su eje, ¿no? Su eje y este de acá, esta línea que une los dos extremos de ese espejo, se le llama, en este caso, una abertura lineal, ¿no? Una abertura lineal. También hay cierta distancia a la que se le denomina distancia focal.
Entonces, el espejo en ese aspecto tiene ciertos, o un elemento que se llama foco, ¿no? Un elemento entre este foco, en este caso está entre el centro y el vértice, y es un punto por donde pasa un rayo de luz, ¿no? Ahí vemos un rayo de luz, un rayo incidente, choca el espejo y pasa por ese foco. Ahora, hay una distancia que se llama distancia focal, ¿no? Y esa distancia focal es la distancia que hay del foco al vértice. Y este foco ya viene por aspectos matemáticos, ¿no? Ustedes cuando han visto, por ejemplo, la parábola, hay uno de esos elementos, porque es un tipo de parábola de espejo, uno de los elementos era el foco, ¿no? Aquí sucede lo mismo, ¿no? O sea, quiere decir que el foco es parte de ese espejo porque tiene la forma de una parábola, ¿no? Y la parábola de uno de sus elementos es el foco. Entonces aquí vemos, y la distancia que hay del foco al vértice está representada con una F minúscula, se llama distancia focal, ¿no? Ahí vemos punto focal. Los ángulos de incidencia y de reflexión son lo mismo. Aquí también se cumple lo siguiente, ¿no? Si tú ves aquí, se supone que del centro al vértice es el radio, ¿no? Entonces, como este es un punto medio entre el centro de curvatura y el vértice, ¿no? Supuestamente, esto también será F. Entonces, 2F es igual a R. Y bueno, se deduce esto, ¿no? El F es la mitad del radio. Entonces, llegamos a esta ecuación, ¿no? O a esta relación, porque hay una fórmula, como te dije, de Descartes, que dice 1 sobre P, que ya sabemos quién es P, 1 sobre Q, esa es la fórmula de Descartes. Es igual a 1 sobre F, ¿no? Esta es una fórmula que se llama de Descartes, porque fue Descartes el que estudió este fenómeno y dedució esta ecuación. P ya sabemos qué distancia es, Q también, F también. Ahora, si tú reemplazas, en vez de F le pones R medios, entonces la ecuación de Descartes cambiaría, ¿no? Sería 1 sobre P más 1 sobre Q y 2 sobre R. Esa es la fórmula llamada la fórmula de Descartes, que también algunos libros lo expresan de esta forma, pues ya sabes por qué, ¿no? No sabes de dónde ha salido. Aquí la dificultad, ¿cuál es? En memorizarte todos los rayos de luz, cómo van y por dónde pasan, ¿no? Para que te dé la forma de la imagen. Y los signos, porque en los signos te puedes confundir. Entonces, en la fórmula de Descartes hay ciertos signos que debes tomar, ¿no? Tanto para la distancia como para el tamaño, ¿no? Si la imagen es invertida, por ejemplo, ¿no? Sale en sentido volteado, entonces su tamaño es negativo. Entonces las fórmulas van a ir cambiando. Fallas un signo y ya fallaste toda la expresión. ¿Ya? Entonces ese es el grado de dificultad. Y aquí no hay mucha dificultad porque son fórmulas simples de aplicar, pero la dificultad radica en la convención de signos, ¿no? En la convención de signos y en el uso de algunas fórmulas geométricas y trigonométricas, ¿no?
Aquí no entra, en esta primera parte no entra nada de lo que es derivadas o integrales, ¿no? Entonces, estamos viendo la parte geométrica, la parte más fácil que hay. ¿Qué más tenemos? Dice, la distancia focal es igual a la mitad de radio. Bueno, ya vimos por qué. El foco de un espejo cóncavo. El punto focal F para un espejo cóncavo es el punto en que convergen todos los rayos de luz paralelos. Ya, entonces aquí nos dicen que el punto focal es donde convergen todos los rayos de luz paralelos a dicho espejo, ¿no? O sea, todos los rayos que inciden paralelamente sobre tu espejo pasan por un solo punto, o sea, pasan por el foco. Es una propiedad de los espejos cóncavos. Entonces, converger quiere decir que pasan por ese lugar, ¿no? Se unen todos en ese punto. Eso sucede en un espejo cóncavo. Punto focal. Para los objetos ubicados en el infinito, la imagen real aparece en el punto focal, pues los rayos de luz son casi paralelos. ¿Está? ¿Qué más tenemos? El foco ahora es un espejo convexo. Si recuerda, la parte convexa es la parte que está detrás del espejo, ¿no? O sea, esta parte. La parte cóncava es la parte de adentro, la parte convexa es la parte exterior, se puede decir. Aquí vemos los rayos de luz, ¿no? Dice, el punto focal para un espejo convexo es el punto F, desde el que divergen todos los rayos de luz paralelos. Entonces aquí vemos los rayos de luz y esos rayos de luz ya no se unen en este determinado punto, ¿no? Se unen supuestamente en puntos diferentes, ¿no? En puntos diferentes. Pues ahí no dice que no convergen, sino divergen. Divergen en diferentes puntos, ¿no? El punto focal para un espejo convexo es el punto F, desde el que divergen todos los rayos de luz paralelos. Como vemos aquí, no vayas a mirar esto, ¿no? Ya estás pensando que están unidos, ¿no? Se refiere a estos, ¿ves? Estos rayos de luz. O sea, no se unen, no están unidos como en la figura anterior, están separados. A eso se está refiriendo lo que sucede en un espejo convexo. Ahí tenemos. La distancia focal sigue siendo lo mismo. Ahora vemos lo que es la construcción de imágenes. Te decía que para construir una imagen, como mínimo 2 o 3 rayos de luz, ¿no? Por teoría, hay un rayo paralelo al espejo que pasa a través de un punto focal de un espejo cóncavo o parece venir de un punto focal a un espejo convexo. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Dice que hay un rayo de luz paralelo que pasa, que es paralelo y pasa por el foco. Ese es el rayo 1. Y también pasa por, como ves ahí, este es el cuerpo, el objeto, pasa por la parte superior, se puede decir por la parte o la altura, ¿no? Por la altura pasa ese rayo de luz, superficie final. Es para un espejo cóncavo. Para un espejo convexo, mira, el objeto está delante de él y sucede lo siguiente. El rayo, su prolongación del rayo también pasa por el foco.
Entonces ahí tenemos el primer rayo de luz para que se forme una imagen, tanto para un espejo cóncavo como para un espejo convexo. Muy bien. Rayo 2. Dice, un rayo que pasa a través del foco en un espejo cóncavo o procede hacia el foco de un espejo convexo, se refleja paralelo al eje del espejo. Bueno, vamos a ver qué significa eso. Ahí está. Dice que hay un rayo que pasa por el foco, y aquel rayo que pasa por el foco se refleja paralelamente al eje. Para un espejo cóncavo. Ya tenemos dos rayos. Y con dos rayos se ha formado la imagen. ¿Dónde se ha formado? En la intersección de esos dos rayos. Esto es importante entenderlo. Tú con dos rayos puedes formar una imagen. Un rayo es paralelo al espejo, o al eje, perdón, es paralelo al eje, pasa por la superficie del objeto y pasa por el foco. Otro rayo lo haces pasar por el foco y se refleja paralelamente al eje. La intersección de esos dos rayos, como ves ahí, ha dado origen a la formación de la imagen, ¿no? Y esa imagen tiene sentido inverso, ¿no? Tiene sentido contrario. O sea, está invertida. Es una imagen invertida, ¿no? Es una imagen primero real, ¿no? Porque se está formando en la misma zona donde se encuentra el objeto. El objeto es esto. Es el objeto. Se está formando en la misma zona. Se llama una imagen real. Invertida, bueno, porque está volteada y de menor tamaño, ¿no? Esa sería la conclusión en esa figura, ¿no? Y si la imagen se hubiera formado de esta forma, en la misma posición, no se llama invertida, se llama una imagen derecha, ¿no? Suelen llamarle imagen derecha. Ahora, ¿de qué va a depender que se forme esta imagen invertida o real? Va a depender de los rayos del espejo primeramente y de cómo se mueve el objeto. Porque el objeto está acá, si tú lo estás observando, está un poco alejado del centro de curvatura. Pero ¿qué pasaría si el objeto se pone entre el centro de curvatura y el foco? Aquí se pone. ¿Qué pasaría si el objeto se pone entre el foco y el vértice? ¿No? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se formará la imagen? Entonces, eso es lo que nosotros queremos ver, ¿ya? Vamos a observar esos fenómenos. Bueno, aquí tenemos lo que es el espejo convexo. El espejo convexo. Rayo, ¿no? Su prolongación pasa por el foco. No te olvides que el rayo estaba así, ¿no? Tengas una idea. Esto chocó, rebotó, pero su prolongación se va a formar con el foco. Pasa por el foco su prolongación. Rayo D es paralelamente al eje, pero su prolongación pasa, en este caso también paralelamente al eje, y la intersección de esos dos rayos ha dado origen a la imagen, ¿no? Como ves ahí la imagen, es virtual, ¿no? Porque está detrás del espejo. Es derecha porque tiene la misma posición y es de menor tamaño. No, eso es lo que sucede, un espejo convexo. Entonces, con dos rayos, uno es que es paralelo y el otro que pasa por el foco, da origen a la formación de una determinada
imagen. También hay un rayo que proceda a lo largo del radio, siempre se refleja de regreso a lo largo de su trayectoria original. Quiere decir es el rayo que pasa por el centro de curvatura se refleja por sí mismo. ¿Lo ves ahí? Este rayo de color rojo pasó y se reflejó por sí mismo. Y ahí tenemos 3 rayos que han dado origen a la formación de una imagen. Y para un espejo convexo también los rayos que pasan por el centro de curvatura se reflejan por sí mismos y su prolongación pasa por el centro de curvatura y vemos que la imagen es de menor tamaño, pero derecha. Naturaleza de las imágenes. Dice, un objeto se coloca enfrente de un espejo cóncavo. Es útil trazar las imágenes conforme el objeto se mueve cada vez más cerca al vértice del espejo. Como te mencionaba, no necesariamente las imágenes van a salir invertidas o derechas. Va a depender eso de cómo se mueve el objeto a lo largo del eje. Aquí tenemos. Se requiere localizar la imagen y responder las 3 preguntas, ¿no? Aquí tenemos una imagen. Este es el centro de curvatura, este es el foco. Y la imagen se ha formado en sentido inverso, ¿no? Entonces las preguntas o lo que tú tienes que concluir al final que resuelvas un problema es decir lo siguiente, ¿no? ¿Cómo es la imagen? Si es derecha o invertida, bueno, ahí es invertida. Si es real o virtual, en este caso es real porque se encuentra en la misma zona donde se encuentra el objeto. Y es, en este caso, reducida, ¿no? No es alargada, no es del mismo tamaño, es reducida, ¿no? O más pequeña. Pues. Entonces, esa es la conclusión que se llega cuando resuelves algún problema referente a lo que son espejos. Bueno, ahí vemos cuando el objeto está afuera del centro de curvatura, ¿no? Ya lo hemos visto, lo que sucede. La imagen se ubica entre el centro de curvatura y el foco. Mira, cuando el objeto está fuera del centro de curvatura, la imagen se ubica entre el centro de curvatura y el foco. ¿Ya? Y la imagen es invertida, como estás viendo ahí. Invertida porque es opuesta a la orientación del objeto. Es real, ¿no? Es decir, se forma por rayos de luz reales enfrente del espejo. Es reducida en tamaño, es decir, más pequeña que el objeto. Entonces esa es la conclusión cuando el objeto está fuera del centro de curvatura. Y también cómo o dónde se ubica la imagen. Cuando el objeto está en el centro de curvatura, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está? Entonces ahí estamos viendo que la imagen es real, ¿no? Es del mismo tamaño y es invertida, ¿no? La imagen es invertida, ya es real y es del mismo tamaño, ¿no? Y la imagen se ubica o se ha formado en el mismo centro de curvatura, ¿no? Lo que está de rojito es la imagen. Ahora, ¿qué pasaría si el objeto está entre el centro de curvatura y el foco? Mira, ¿qué va a suceder? Trazamos los 3 rayos y la imagen se ha formado
fuera del centro de curvatura. Entonces la imagen ahí vemos que es invertida, es real y de mayor tamaño, ¿no? Invertida real y alargada o de mayor tamaño. Ahora, ¿qué pasaría si el objeto está en el punto del foco? Mira. No se forma imagen. No se forma imagen. Si el objeto está en el mismo foco, no se forma imagen. Vemos ahí que los rayos nos intersectan. Los rayos de luz nos intersectan. Puede decir que la imagen se ubica en el infinito. Entonces, cuando el objeto está en el foco, no se ha formado imagen. Ahora, por último, cuando el objeto está dentro o entre el foco y el vértice. ¿Está? Vemos ahí lo que ha sucedido, ¿no? Cuando el objeto está entre el foco y el vértice, la imagen vemos ahí que es virtual porque está detrás del espejo, es derecha porque tiene la misma forma y es de alargada o de mayor tamaño, ¿no? La imagen es derecha, virtual, que está detrás y es alargada. Entonces, eso es lo que sucede en un espejo cóncavo, ¿no? Son las 4 situaciones que has visto de la formación de esa imagen. Ahí vemos. Las 4. Ahora, en un espejo convexo es casi parecido, ¿no? Vemos aquí vemos ya sabemos que en un espejo convexo la imagen debe estar delante del espejo, no en esta zona. Entonces, la zona de un espejo convexo. Ahí vemos la imagen. Entonces, la imagen se forma en este caso entre el foco y el vértice. Ahora, cuando en este caso la imagen dice que se hace más grande, conforme el objeto se acerca, ¿no? Entonces aquí nos dice conforme el objeto se acerca al espejo. Conforme el objeto se acerca al espejo, dice que la imagen se hace más grande. Todas las imágenes en un espejo convexo son derechas, virtuales, porque están detrás del espejo, y reducidas. Momento. Entonces, nos habíamos quedado en esta parte de espejos convexos, cómo se forman las imágenes, ¿no? Conforme el cuerpo, ¿no? El objeto se va acercando al espejo, la imagen dice que se va haciendo un poco más grande, ¿no? De tal manera que se llega a la conclusión de todas las imágenes son derechas, virtuales, porque se forma detrás del espejo, y reducidas.
Las imágenes se hacen más grandes conforme el objeto se aproxima. Espejos convergentes y divergentes, ¿no? Dice, de aquí en adelante a los espejos cóncavos y los rayos paralelos convergentes se llamará espejos convergentes. Tanto el sinónimo de cóncavos como convergentes son lo mismo. Se puede decir espejos cóncavos o espejos convergentes, ¿no? Sus rayos de luz paralelos convergen en un solo punto. Ya los espejos convexos se le va a llamar espejos divergentes, ¿no? Debido a que sus rayos de luz no se logran unir en un solo punto. Bueno, en resumen, hemos visto los tres fenómenos: reflexión, refracción, absorción, algunas propiedades sobre los ángulos. Del ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Algunos elementos de un espejo, ¿no? Como es la distancia del objeto, representado con la letra P, la distancia de la imagen, la letra Q, lo que es una imagen real, lo que es una imagen virtual, lo que son espejos convergentes o divergentes, o también llamados espejos cóncavos o convexos. Y la construcción de la imagen con tres rayos. Entonces, con eso hemos finalizado esta parte. Vamos a ver qué más hay. Una vez que finalicemos la teoría, vamos a ver algunos problemas del tema. Bueno, hemos visto los fenómenos o el fenómeno de reflexión. Ahora vamos a ver el fenómeno de refracción. Aquí vamos a ver, a definir y aplicar el concepto de índice de refracción. Aquí se habla de un índice de refracción. El efecto que tiene relación con la velocidad de la luz y su longitud de onda. Aplicar la ley de Snell, ¿no? Para este fenómeno, comúnmente, se aplica esta ley para poder hallar ya sean los índices o los ángulos. Cuando se habla de índices, es como quizás en física uno viste lo que es el coeficiente de rozamiento, ¿no? Cada material siempre tiene un coeficiente, ¿no? Que quizás algunos, por ejemplo, el coeficiente del vidrio es menor que el coeficiente de la madera, ¿no? En el vidrio los cuerpos se deslizan más rápidamente, no hay mucho rozamiento, pero ese rozamiento, con cómo yo lo califico, ¿no? Lo califico o lo observo mediante ese parámetro que se llama coeficiente de rozamiento. Acá es lo mismo, ¿no? Ya no se llama coeficiente, sino se llama índice, ¿no? Índice de refracción. Quizás algunos cuerpos que tienen mayor índice, la luz no los atraviesa, ¿no? Aquellos cuerpos que tienen menor índice, la luz, la luz atraviesa el medio y produce el fenómeno de refracción. Parecido, es análogo a lo que ustedes han visto ya. Determinar los cambios de velocidad y longitud de onda de la luz después de la refracción. Definir y aplicar los conceptos de reflexión interna y ángulo crítico de incidencia. Entonces, dice, refracción es la desviación de la luz conforme pasa de un medio a otro. Bueno, aquí tenemos dos medios, los medios comunes, el aire y el agua. Vemos que la luz, o el rayo de luz, en este caso,
traspasado el otro medio. Pero hay dos ángulos, ¿no? Dos ángulos. Este es el ángulo de incidencia, ¿no? Y este es el ángulo de refracción. Date cuenta que esos dos ángulos siempre están medidos con respecto a esta normal. ¿Ya? O sea, de aquí se miden. Están medidos con eso. Con la normal. Ya. ¿Qué más? Dice, los rayos incidentes y refractados se encuentran en el mismo plano y son reversibles. Bueno, todos se encuentran, dicen, en el mismo plano y son reversibles. Quiere decir que también no solamente puede ser del aire al agua, sino puede venir el rayo del agua hacia el aire, ¿no? Refracción distorsionada, distorsiona la visión. Y vemos, bueno, ese es el fenómeno común que se ve en algunos experimentos básicos, ¿no? Que tú metes, en este caso, un lápiz en un vaso de agua y lo ves que el lápiz aparentemente estuviera como torcido, ¿no? No, eso es debido a la distorsión producida por la refracción. Ahí vemos, ¿no? Entonces dice, el ojo, creyendo que la luz viaja en línea recta, ve los objetos más cerca de la superficie debido a la refracción. Tales distorsiones son comunes. Ahí vemos. Entonces nosotros pensamos que este rayo de luz, entonces está en línea, en este caso en línea recta, ¿no? Pero sucede que debido a este fenómeno de refracción, se ha distorsionado la imagen. Eso sucede siempre y cuando el objeto esté en otro medio, pues, ¿no? En el mismo medio, ¿no? Pues, ¿no? El índice de refracción. Dice, el índice de refracción para un material es la razón de la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, a la velocidad a través del material. Entonces aquí vemos, es su fórmula. Índice de refracción, que es la velocidad de la luz entre la velocidad del cuerpo del material en ese medio. Este índice, generalmente ya los equipos de laboratorio lo tienen incluido en forma digital, ¿no? Por ejemplo, generalmente esto se utiliza en los materiales comunes, ¿no? Si quieres, por ejemplo, si tienes vamos a poner dos sustancias, la sal, vamos a poner una sustancia la sal, y acá el azúcar. Entonces, a través de un equipo, ¿no? De laboratorio, tú mides su índice. Su índice de refracción, ¿no? Y te da un determinado número, pues, ¿no? Y a través de ese índice tú puedes identificar el tipo de sustancia que estás utilizando. Ya hay una especie de parámetros para cada sustancia, ¿no? De qué índice se trata. Asimismo, a través de ese equipo electrónico, creo que es un Brixómetro o Brixómetro que mide los grados Brix, ¿no? O la cantidad de azúcar que tiene una sustancia. Ya te da el índice en forma automática, ¿no? Aquí solamente estamos aplicando la fórmula, ¿no? Estamos viendo la parte teórica. Pero como te digo, ya en un laboratorio, esto ya es, ahí no vas a aplicar la fórmula, ¿ya? Porque el equipo mismo ya te lo da, ¿ya? A través de un procedimiento, pues, ¿no? De un cierto procedimiento eh, de la sustancia ya te da el índice de refracción. Pero en la teoría nos dice que ese índice
es la velocidad de la luz entre la velocidad del cuerpo que pasa a través del medio o material. Bien, bueno, aquí está. Esta es la velocidad, la luz, lógicamente en el aire o también vacío, va a tener una velocidad igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y el medio, bueno, cuando ya esta luz ha atravesado, vamos a suponer que es el agua, el otro medio, su velocidad cambia, no va a ser lo mismo ya, ya, no va a ser lo mismo. Esta velocidad está representada con la B. Entonces la división o esa proporción entre estas dos, entre esos dos variables, a eso se llama índice. Y acá tenemos unos índices, ¿no? El aire, por ejemplo, es 1, el vidrio es 1.5, el agua es 1.33. Vemos un ejemplo básico. La luz viaja en el aire, su índice es 1 al vidrio, donde su velocidad se reduce a 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces la velocidad en el vidrio es 2 por 10 a la 8. ¿Cuál es el índice de refracción? Bueno, algo simple, ¿no? Se divide las dos variables, 3 por 10 a la 8 entre 2 por 10 a la 8. Ahí queda, en ese caso, un índice de 1.50. Entonces, si el medio fuese el agua, en este caso, el N sería 1.33, ¿no? Entonces, se debe demostrar que la velocidad en el agua reduciría 2 por 10 a la 10 a la 8. Y aquí se pueden dar diferentes variables, ¿no? Se pueden dar el índice, te pueden pedir la velocidad del medio, ¿no? Como dice acá. Sería si este índice fuera 1.33. Esta velocidad cambiaría. Bueno, tenemos una analogía para... Aquí hay tres medios, acá también hay tres medios, pavimento, arena. Bueno, esta es otra sustancia, en este caso el mismo pavimento, así como es acá. Y los rayos tienen esa forma, ¿no? Van a ir atravesando cada uno de los medios. Y al final, el problema te puede decir, ¿no? La salida de un rayo sale con un ángulo de 40 grados, ¿no? O sale paralelo a la superficie, ¿no? Todos esos pequeños detalles los vamos a ver cuando desarrollemos los problemas referentes a este tema, ¿no? Y vemos ahí que la velocidad en el aire, 3 por 10 a la 8, en el vidrio ha disminuido, pero como vuelve a salir en el aire, vuelve a recuperar su misma velocidad. No es que sale con 2 por 10 a la 8, ¿no? Esa es la naturaleza de la luz. Igual sucede ahí, ¿no? Las velocidades indiferentes para estas sustancias de un determinado cuerpo es, bueno, aquí considerando esto de aquí es un cuerpo que se mueve a través de esta superficie, considerando con la velocidad de un cuerpo. En la arena, bueno, el cuerpo no se va a mover tan rápido, pues, ¿no? Pone que su velocidad disminuye. Entonces la velocidad en este medio disminuye, pero al final vuelve a salir de esa arena y vuelve a recuperar su velocidad, ¿no? Es una analogía con respecto al fenómeno de refracción. Bueno, la ley de Snell sale de una composición geométrica que vemos medio 1, medio 2, ¿no? Viene un rayo de luz B1, se refracta con un ángulo de refracción θ2. Igualmente sucede con este medio 1, podemos hallar esta distancia, ¿no? Velocidad por tiempo, en este caso, esta distancia 2, velocidad por tiempo 2, y formar esta determinada figura, ¿no? Entonces aquí podemos decir y hallar su seno.
Seno de teta 1 es velocidad 1 por t sobre r, cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de teta 2, cateto opuesto sobre hipotenusa, que viene a ser r. Esta es simplemente es una forma de demostrar o de obtener la ley de Snell, ¿ya? Pero como te digo, sale de una construcción geométrica, ¿no? Ahí está, formamos dos ángulos, dos triángulos, perdón, rectángulos, ¿no? Y hallamos la función seno. Si dividimos ambas funciones, ¿no? Se va a eliminar el r y nos va a quedar, el t también se va a eliminar y nos va a quedar que el seno de teta 1 sobre el seno de teta 2 es velocidad 1 sobre velocidad 2. Mira, aquí tenemos una relación. La división de los ángulos es igual a la división de sus velocidades. Si nosotros hacemos una multiplicación en cruz, nos va a quedar que la velocidad 2 por el seno de teta 1 es igual a velocidad 1 por el seno de teta 2. ¿Ya? Ahora, ¿qué más hay acá? Entonces tenemos esta relación, ¿no? Esa es la ley, una de las leyes del Snell, ¿no? Esa relación. Que el seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo de refracción es igual a la velocidad 1 entre la velocidad 2. Aunque tú puedes multiplicar, como te digo, en aspa y obtienes una relación más, ¿no? Ahí tenemos. Pero antes de hacer eso, también podemos deducir lo siguiente, ¿no? De esta fórmula que la vamos a ver más adelante. Mira. Y nosotros vemos acá, está. Podemos expresar esta forma en función de los índices. Por ejemplo, velocidad 1 sería C entre N1, entre su índice, ¿no? Velocidad 2 sería la velocidad de la luz entre el índice 2, ¿no? Entonces nos va a quedar seno de teta 1, seno de teta 2, igual, multiplicamos en medios y extremos, ¿no? Va a quedar N2, porque el C se elimina, entre N1. Si multiplicamos, nos va a quedar N1 por seno de ángulo de incidencia es igual a índice 2 por el seno del ángulo de refracción. Entonces es una ley básica. Esto es lo que más común, quizás viene en la bibliografía, ¿no? De la ley de Snell, pero como te digo, todo sale en función de esta ley principal, ¿no? O puedes utilizar esto, o puedes utilizar la de acá. ¿Ya? Ahora si nos vamos con el problema, creo que había visto un problema aquí. Era este. Dice, un haz del láser en un cuarto oscuro golpea la superficie del agua con un ángulo de 30 grados. Ahí vemos, ¿no? La velocidad en el agua es 2.6 por 10 a la 8. ¿Cuál es el ángulo de refracción? La ley de Snell. ¿Sí? Este ángulo sería 90
Mira, date cuenta que el ángulo que te están dando no es el ángulo de incidencia. No tú tienes que colocar un momento. Ya. Entonces, en este problema les decía que me da un ángulo de 30 grados. El ángulo de 30. Ahora, este ángulo que me dan no es el ángulo de incidencia, ¿no? El ángulo de incidencia se forma con la normal que ves acá, entonces sería 60 grados, ¿no? El ángulo de incidencia, como ves acá, es 60 grados. Aplicamos la ley de Snell, la ley que está en función de sus velocidades, ¿no? Despejamos aquí la variable, el seno del ángulo de refracción, que está con W, que sería velocidad del segundo medio en la zona del agua por el seno de ángulo de incidencia sobre la velocidad, en este caso, en el aire. Reemplazando datos, velocidad W, que es la velocidad del medio, ángulo que es 60 entre la velocidad en el aire, que es 3 por 10 a la 8, ¿no? Y nos queda un ángulo de 35 grados. Claro que aquí no va a quedar la función seno, pero en la calculadora se le saca la inversa, ¿no? Se le saca la inversa, que sería seno a la menos 1 de los resultados obtenidos. Y te sale este ángulo. Algunas leyes de Snell e índice de refracción. ¿No? Y aquí te digo que, se relacionaba con la velocidad, ¿no? Si tú la relacionas, llegas a esto, ¿no? Llegas a esto, a esta relación. Seno de ángulo de incidencia sobre seno de ángulo de refracción es igual al índice 2 sobre el índice 1. Si multiplicas, te queda la fórmula que hemos demostrado en primera parte. Ahí tenemos, ¿no? Eso. A eso se llama una forma simplificada de la ley de Snell, que es lo que comúnmente se suele usar, ¿no? Se lo usa. Ahí vemos el medio de aire y otro medio que es vidrio y otro medio que es aire, ¿no? Lo que está en negro es aire, lo que está en la parte interna es el vidrio. Y vemos un rayo de luz que atraviesa esos medios, ¿no? Comenzando del aire, con 50 grados. La luz atraviesa a través de un bloque de vidrio y luego se mueve, sale nuevamente al aire y encuentra el ángulo de salida.
Entonces, primero hay que analizar el primer medio, sería esto, ¿no? Entre el aire y el vidrio. Medio de entrada, podemos llamarlo. Sería n de aire por seno de teta es igual a n de vidrio por el seno de este ángulo. No te olvides que ese ángulo se forma con la normal. No te voy a indicar por qué la normal está así, ¿no? Y yo te pregunto, ¿por qué la normal no lo pongo así? Ahí tienes que preguntarle a tu profesor de física 1, pero cómo se traza una normal. Entonces la normal se ha colocado de esta forma, la línea verde. Bueno, ya tenemos cómo es la fórmula, ¿no? Entonces vamos a reemplazar simplemente los datos. Reemplazando los datos, la variable que no tenemos es este ángulo. Teta sube. Entonces ahí tenemos un ángulo de 30.7 grados. Este es el ángulo de refracción. Pero date cuenta que por geometría, ¿no? Ángulos alternos internos, este ángulo es el mismo que está acá. Quiere decir que cuando yo tomo o estudio este medio, este ángulo teta B sería el ángulo de incidencia, ¿no? El ángulo de incidencia. Primero he tomado, no te olvides, estos dos medios, después los otros. Ahora sí, esto de aquí es esta parte. O sea, ahora vamos a analizar esto. ¿Con qué ángulo de incidencia? Con 30.7, para hallar este ángulo teta, que es lo que me está pidiendo el problema. ¿Está? Eso sale, ya te dije, por ángulos alternos internos, ¿no? Si hacemos recordar algo de geometría, ¿no? Dos líneas paralelas cortadas por una secante. Este ángulo de aquí es lo mismo. Eso es lo que se está haciendo ahí. Y vuelta, aplicamos la fórmula. N de A, en este caso de aire, por el seno, por este ángulo, es igual a N de este medio, en este caso de aire, por el seno del ángulo T, ¿no? Bueno, aquí me dicen cada interfaz hay que aplicar la ley de Snell. Entonces aquí tenemos que el tita su S es igual a 50 grados. Lo podemos demostrar o también podemos aplicar la fórmula que te había mencionado y hallamos este ángulo. Bueno, dice que deducimos que el ángulo que ingresa es el mismo que el ángulo que sale. Entonces aquí para demostrar simplemente tú harías N de aire. N de aire vale 1.5, ¿no? Por el seno de este ángulo, teta B, que es 30.7. 30.7. Es igual a N de aire, que vale 1, por el seno de teta. Si tú deduces ahí, lo comprobamos, si quieres, ¿no? 1.5 por seno de 30.7, 0.76, le saco la inversa, 0.76, y me queda 49.46, ¿no? Bueno, redondeándole 50, ¿no? Eso es lo que me quiere decir ya no lo ha desarrollado, pero si lo compruebas sale aproximadamente 50. Entonces, puedes deducir una propiedad, ¿no? El ángulo de incidencia o de entrada es igual al ángulo de salida, salvo que tiene que ser el mismo medio, que no. Si esta zona es aire, ¿no? Si es otra zona no se va a cumplir. Y también tenemos lo que es la longitud de onda. Las velocidades están también en función de
la longitud de onda, ¿no? Si no recuerdas, revisa tus apuntes quizás del curso anterior, en este caso, estos momentos ondulatorios que lo ven en física, deben ver ustedes en física 1, ¿no? O en física 2, no sé, pero tiene que ver con la velocidad de la onda, ¿no? De un momento ondulatorio. Esos conceptos también los tenemos que saber, ¿no? Para poder entender la óptica ondulatoria. Si no, nos va a ser un poco complicado en esta primera parte, ¿no? Aquí se recuerda que la velocidad de la onda es igual a la frecuencia, este f de frecuencia, por este que parece una i invertida, es longitud de onda. Que también podemos expresar la velocidad como una función de la frecuencia por la longitud de onda, ¿está? Entonces, esta fórmula también cambiaría, ¿no? Podemos expresarlo si reemplazamos en vez de b su frecuencia, frecuencia por longitud de onda 1, por longitud de onda 2, ¿no? La ley de Snell quedaría de esta forma, ¿no? Entonces, en forma general, tenemos la ley de Snell con estos parámetros: velocidad, índice de refracción o longitud de onda. O sea, cualquiera de las tres variables puedes utilizar para poder determinar lo que el problema te solicita, ¿no? Bueno, este es el mismo problema, casi parecido, pero simplemente aquí te piden hallar, dice un láser de neón. Un momento. Dice un láser de helio neón emite un haz de luz de 632 nanómetros. Estos 632 nanómetros es la longitud de onda en el aire, de índice igual a 1. ¿Cuál es la longitud de onda dentro del bloque? Entonces aquí hay una longitud de onda. Entonces, si aplicamos la ley de Snell, ¿no? A través de las relaciones, tenemos lo siguiente, ¿no? La longitud de onda en el aire del primer medio entre la longitud de onda en el otro medio, que es el vidrio, es igual al índice del segundo medio entre el índice del primer medio, ¿no? Despejamos aquí la longitud de onda en el vidrio, porque eso es lo que te están solicitando. Reemplazamos datos, el índice en el aire es 1, la longitud de onda en el aire es 632. El índice en el vidrio le hemos hallado, que es en este caso 1.5 del problema anterior, y nos queda que la luz en el medio, en el vidrio, tiene una longitud de onda de 421 nm, que es nanómetros. No, y esta longitud de onda nos permite a través del espectro de su longitud de onda saber cuál es el color. En este caso es azul, ¿no? Es azul. Después tenemos un prisma, ¿no? Un prisma es un cuerpo que nos permite dispersar la luz en los colores, ¿no? Nosotros a través del prisma podemos ver que nuestro espectro visible solamente detecta esos colores. Entonces llega la luz blanca, ¿no? Hace incidir en este prisma y el prisma produce el fenómeno de dispersión, ¿no? O separación de la luz en estos colores. Y eso es lo que vemos, ¿no? Es debido a que según el espectro electromagnético, nuestra vista tiene ciertos parámetros, en este caso longitud de onda, para ver esos colores. Porque no podemos ver un rayo X, no podemos ver, ¿no? Ni un rayo ultravioleta, ¿no? Porque la longitud de onda son muy pequeñas en ese aspecto, ¿no? Y son muy grandes, ¿no?
no nos permite ver. ¿Qué más tenemos acá? Reflexión total. Bueno, se llama reflexión total cuando los rayos de luz salen paralelos a la superficie, ¿no? A eso se le llama reflexión total. Y el ángulo que forma con la normal es 90 grados, ¿no? Y este ángulo se le llama, el ángulo también que forma el rayo incidente, se llama ángulo crítico, ¿ya? Dice refracción interna total, cuando la luz pasa en un ángulo de un medio de mayor índice a un medio de menor índice. El rayo saliente se dobla alejándose de la normal. Cuando el ángulo llega al cierto máximo, se refleja internamente. El ángulo crítico es el ángulo límite de incidencia en un medio más denso que resulta en un ángulo de refracción igual a 90 grados. Entonces, esa es la reflexión total. ¿Qué más tenemos acá? Un problema, dice, encuentra el ángulo de incidencia crítico en el agua. Bueno, aquí vemos el ángulo de incidencia en el agua, el rayo. Cuando me hablan de ángulo crítico, yo sé que es una reflexión total, el ángulo es paralelo a la superficie, forma un ángulo de 90. Bueno, aplicamos la ley de Snell, el índice por el ángulo crítico, el índice en este caso del agua, es igual al índice del aire por el seno del ángulo en el aire, en este caso 90 grados. Despejando, porque me piden el ángulo crítico, despejando, esto pasa a dividir, reemplazando sus datos, me queda un ángulo, un seno de 1 sobre 1.33, que sacándole la inversa, llegamos a un ángulo de casi 49 grados, ¿no? En general, para más medios, N1 es mayor que N2, ¿no? Entonces aquí vemos que los índices para cada uno de los medios son diferentes. Bueno, y ahí vemos lo que hemos visto. En resumen, la fórmula del índice de refracción, la ley de Snell, utilizando las velocidades índices y sus longitudes de onda. Y el ángulo crítico es cuando el rayo de luz reflejado sale paralelo a la superficie y forma un ángulo de 90 grados. Bueno, aquí hemos terminado esto. Vamos a ver a los problemas, a los problemas, pues lo vamos a hacer después. Vamos a... te voy a compartir el informe laboratorio primeramente. Las prácticas, ¿eh? Las prácticas están en forma virtual. Manual de práctica. Entonces, una de las prácticas que vamos a hacer, o las prácticas que en este caso vamos a hacer, son estas prácticas que ves acá. Desde el movimiento ondulatorio, ¿no? Ondas electromagnéticas, polarización de la luz, ondas sonoras, reflexión y refracción, guías de ondas, lentes, sistemas de lentes, interferencia, interferometría y difracción, ¿no? Y aparte ondulatorio, como te digo, lo has debido ver tú, ¿ya? Pero vamos a comenzar de ahí, ya lo has visto. Los objetivos, las herramientas, en estas páginas están los enlaces para que tú puedas realizar la práctica. El desarrollo, lo que tú vas a hacer, desarrollo de la práctica, ¿no? Aquí está el enlace para que puedas realizar la práctica, los resultados que vas a llenar, algunas actividades que vas a determinar, ¿no? El experimento, en este caso el experimento 2, hay dos experimentos para ondas longitudinales y ondas transversales, ¿no? ¿No? Si puedes, para que lo desarrolles de una vez, todas las prácticas, ya están todas las prácticas explicadas, ¿no?
Simplemente para que tú ingreses, ya también te dice la teoría. Y las prácticas se van a hacer a través de enlaces virtuales, ¿ya? Que están donde dice herramientas digitales, se van a hacer los enlaces virtuales, ¿ya? Ahora, es con respecto a la práctica. Te voy a enviar todo este manual para que ya lo presentes más pronto. Y puedes esta semana para tener esa hoja de prácticas, ¿ya? Son 9 prácticas hasta el viernes y puedes presentarlo. 9 prácticas. Ahora, para esas 9 prácticas hay 9 informes, se supone, pues, ¿no? Un modelo de informe. Un modelo de informe. El modelo de informe, yo tengo un informe acá del año 99 cuando estudiaba, no sé si habrá, pero este modelo te lo voy a dar para que tú lo tengas, si quieres lo utilizas, pero que tenga la carátula, la puedes cambiar, ¿no? Puedes cambiar la carátula, pero que tenga su cara, siempre todo informe tiene una carátula, ¿sí o no? Ahí me está diciendo si es grupal o individual, es grupal, ¿no? Que es en grupo de 5, ¿no? De 5. Que vaya sus nombres y su código, ¿ya? Primero la universidad, después la facultad, y abajo poner la escuela en la carátula, pues, ¿no? Bueno. En toda práctica siempre hay objetivos. El fundamento teórico, si estamos hablando, por ejemplo, nosotros de la primera práctica, que ha sido movimiento ondulatorio, tengo que buscar todo lo referente al movimiento ondulatorio. Pues aquí, ¿no? Fundamento teórico. Objetivo, lo que quieres determinar. Fundamento teórico. Todo lo que se refiere al movimiento ondulatorio. Después, otro punto importante es los equipos que vas a utilizar. En este caso, equipos, te vas a poner los enlaces, ¿no? Son equipos virtuales. Ya te dije que debido a la poca importancia en las ciencias, en la universidad, no tenemos equipos para desarrollar prácticas de física en general, ¿no? Te hablan desde la 1 hasta la 3, ¿no? No sé cómo habrán hecho ustedes en la 1 o en la 2, pero yo sé que no hay equipos. Listo. Entonces, nos vas a poner equipos, pones los enlaces, ¿no? Los equipos que vas a utilizar, en este caso. Marco experimental, o también algunos lo llaman procedimiento, es lo que tú haces, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el procedimiento que has seguido? Ahí también en la guía también está. Datos experimentales son las tablas, los cálculos que tú haces. Los datos experimentales. Si hay gráficas, tienes que poner sus gráficas, ¿no? Cuestionario, ¿no? Si hay preguntas, cuestionarios, hay preguntas, lo pones sin más y lo puedes omitir esa parte. Observaciones y resultados. ¿Qué resultados has obtenido, no? Después de eso, conclusiones. Conclusiones. Y por último, bibliografía, que es en este caso, la bibliografía que vas a utilizar. Esta bibliografía que sea en formato, ustedes utilizan para ingeniería formato ISO, ¿ya? Formato. El formato es cómo se debe poner, quién va primero, el autor o el nombre del libro. Tienes que investigarlo, ¿no? En los cursos anteriores quizás están hechos, ¿no? Porque esto lleva metodología de investigación. Y este es los partes de un informe que que puede tener un informe, ¿no? Partes principales. ¿Dice? Las prácticas de forma grupal serán grupos que toquen por los días de práctica que les toca o en general. Ya les dije que hay ciertos días para práctica, ¿no? Pero como las clases son virtuales,
que serían las prácticas que sean de acuerdo, o los grupos, en forma general, ¿no? Forma general, no necesariamente con el día que les toca, ¿no? Eso lo estoy entendiendo. Si a mí me toca el día martes mi práctica, solamente debo formar grupo con los del martes, no es así, en forma general, ¿no? Sobre todo siempre se escoge, debería escogerlos yo, no al azar, pero mejor les voy a dejar que ustedes escojan, ¿no? Ustedes mismos se conocen. Y hay que ser un poco responsables en la parte de la práctica, porque eh, hay algunos que no trabajan, lamentablemente, y a veces quieren que les pongan el informe, ¿no? Y no es así tampoco. Si van a escoger un grupo, que sea un grupo responsable, y si van a poner a alguien que no trabaja, tienen que motivarlo a que al menos trabaje, ¿no? Para que haga su práctica. ¿Qué más dice? La fecha límite, yo quería para el viernes la práctica. No sé si están de acuerdo. Los 9 informes para este viernes. Voy a activar sus audios para que alguien me diga. Vamos a ver, algunas preguntas. Con respecto al tiempo, para el viernes, ¿les parece bien? Los 9 informes para este viernes. Para el viernes 16. ¿Puede ser hasta el sábado, profesor? ¿Cómo? Hasta el Podríamos sábado. entregar. Ujú. A ver, ¿qué dice? Hasta el sábado ya no hay problema. Los 9 informes. 9 informes. Hasta el sábado puede ser. Ya, hasta el sábado. Sábado. Ya, entonces hasta el sábado me entregan los 9 informes, ¿ya? Los 9 informes de las 9 prácticas. A ver, ¿alguna otra consulta que tengan? El informe me lo van a entregar, les voy a compartir una carpeta Drive. Vamos a ver. Entonces aquí les voy a compartir una carpeta física 3, 2022-2. Y aquí dice informe de laboratorio, ¿ya? Entonces ustedes aquí van a poner su informe. Abren y ponen su informe. El informe que tengan, o el archivo que van a poner ahí, que es en Word, en formato Word, que tenga el grupo, ¿no? En este caso, el delegado se encarga de ver cuántos grupos de práctica van a haber, ¿no? Si es grupo 1, que sea con el nombre del grupo 1. Grupo 2, grupo 3 y así sucesivamente. Si no me ponen así, yo no voy a revisar sus informes, ¿ya? ¿Entendieron esa parte o no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, licenciado, una consulta. ¿Grupo de cuántos vamos a hacer? Grupo Máximo. de 5. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, preguntas. ¿Una duda? Profesor, buenos días. Una pregunta. Sí, dígame. ¿El informe es para entrega grupal o individual? Grupal, pues, grupal. Es grupal. Un grupo de 5 le estoy diciendo. Pero si quieres Es para entregar entregar individual, no hay problema. Puedes hacerlo si quieres. es para entregar para este sábado, ¿cierto, profesor? Claro. Los 9 informes. Es Ok, que son, profesor, gracias. es que son 9 prácticas.
¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a la asistencia está en el aula virtual para que marquen su asistencia hasta las 10 de la mañana. Ok, profesor, gracias. Entendido. Ya si tienen dificultad en la asistencia, no hay problema, al final se les considera, ¿ya? Como siempre les digo, no, debido a que la conectividad a veces es un poco dificultosa, no se puede marcar, no se puede abrir la página de la universidad, así que el que puede, en lo posible, trate de ingresar y marcar su asistencia. Y si no puede, bueno, no hay problema. También se les había compartido ya este curso a los que desean, a su delegado se les dio para que les compartan, o que desea, las grabaciones ya lo pueden observar, que son los mismos que estoy explicando ahorita, ¿no? Y en lo posible puedo subir esta grabación, lo voy a hacer y compartir, ¿no? Igualmente con los materiales. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra pregunta antes de finalizar? Bueno, si no hubiera ninguna pregunta, nos vemos el día lunes, ¿ya? Eso sería todo por hoy.